Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente en nuestro programa Musicalmente, ya saben ustedes, emitido todos los lunes a las 2 de la tarde. Está con ustedes el doctor Alberto Fernández, médico psiquiatra y neurofisiólogo también. El día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado, pero a la vez muy prevalente, muy frecuente, que es el suicidio. Y es importante tomar este tema en cuenta porque miren ustedes que lamentablemente muchas de las cosas que están sucediendo en el país no nos permiten ver otros temas que son fundamentales para la supervivencia de nosotros como pobladores de nuestro bello país, y que de alguna u otra forma incide sobre nuestra salud mental. Estamos hablando de los trastornos del estado de ánimo, estamos hablando de la depresión, estamos hablando del trastorno bipolar, que generalmente están involucrados en los procesos de suicidio. Se calcula que en el mundo por año aproximadamente se suicidan 800.000 personas. Pero lo más alarmante es que las personas que se logran suicidar es una de cada 25 intentos suicidas. Es decir, que estamos hablando que aproximadamente 20 millones de personas en el mundo intentan suicidarse, teniendo éxito una cada 25 personas. En el Perú, la cifra asciende aproximadamente a 60.000 personas que se suicidan al año. Y esto nos puede dar una idea clara de lo que está sucediendo a nivel mundial y en nuestro país. Siendo el Perú un país que tiene, a pesar de todo lo que acabo de decir, una tasa más pequeña de suicidios comparado con otros países como Chile, por ejemplo, donde la prevalencia es mucho más alta. Pero la pregunta importante es, ¿qué cosa es lo que lleva a un ser humano a ver la muerte autoinfligida como una alternativa para resolver su sufrimiento en la vida? Recuerden ustedes que el instinto de supervivencia es sumamente poderoso. Y perder el instinto de supervivencia para ver la necesidad de morir como un camino para resolver los problemas es realmente una situación catastrófica para el ser humano y habla mucho de la intensidad de su sufrimiento. Entonces, es muy importante tratar este tema porque además hay un dato que ustedes deben tomar en cuenta. Vean ustedes, la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años es el suicidio. Es decir, son los adolescentes quienes más se suicidan. Son aquellas personas que están pasando de la etapa en la cual supuestamente se encuentran en el hogar protegidos por la familia a transitar a vivir en comunidad con los cambios correspondientes por la adolescencia. Y algo está sucediendo en ese interín que hace que cada vez más hayan más adolescentes deprimidos que opten por esta vía del suicidio y que nos pone en alerta en el sentido de la necesidad de encontrar aquellas variables y aquellas situaciones que están generando esta terrible decisión. Muy bien, yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen o han sabido de personas que han optado por el suicidio y que constantemente se han preguntado ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de tomar esta decisión? Y yo he tenido el privilegio de poder escuchar a personas dando opinión
sobre el por qué suceden estas cosas, ¿no? Y algunas ligeramente dicen, no, deben ser personas cobardes, que no se atreven a enfrentar sus problemas. Sin embargo, otras personas manifiestan, deben ser personas valientes, que se atreven a tomar esta alternativa. Y en realidad, vamos a conversar hoy y se van a dar cuenta que no es necesariamente ninguna de estas dos cosas. Por eso hoy vamos a tomar este tema de manera muy responsable y sobre todo muy técnica. Por supuesto que también muy sentida, pero sobre todo técnica para que ustedes puedan comprender exactamente qué significa este fenómeno. Y se me ocurrió este tema porque cayó en mis manos una grabación en YouTube de un niño que había decidido quitarse la vida a los 10 años de edad y había grabado un mensaje para su madre. Y en ese mensaje le pedía perdón. Le pedía perdón por hacerla renegar, le pedía perdón por hacerla sufrir, le pedía perdón por haber nacido. Y esto aparentemente se originaba porque en algún momento la madre le había manifestado que hubiera sido mejor que él no hubiera nacido precisamente. Y le había manifestado que él era la causa de sus sufrimientos. Y entonces, imagínense para un niño de 10 años, llevar a cuestas la responsabilidad del sufrimiento de su madre. ¿Se imaginan ustedes? Debe ser terrible. Y también ustedes deben conocer y saber que muchas veces cuando estamos molestos con nuestros hijos, expresamos frases como esta, ¿no? Mejor no te hubiera traído al mundo. Mejor hubiera sido que no nacieras. O desde que naciste tengo problemas. O tú eres la causa de mi infelicidad. Cuando todos sabemos que estos estados dependen de múltiples factores. Por eso hay que tomar en cuenta y tener mucho cuidado por cómo nos manifestamos con nuestros hijos, con las personas en general, pero en especial con nuestros hijos. Primero, debemos empezar como siempre por definir los términos, ¿no? Primero tendríamos que definir qué cosa es un pensamiento suicida. El pensamiento suicida se define como la intención o idea o pensamiento relacionado a querer quitarse la propia vida. ¿Estamos de acuerdo? El pensamiento suicida también se conoce como intención suicida o idea suicida. Y entonces involucra el pensar quitarse la vida propia. En algún momento deben ustedes haber escuchado, sobre todo a personas de tercera edad, ¿no? Mejor sería no estar acá. Dios mío, ¿por qué no me llevas? ¿O por qué no me da una enfermedad y me muero de una vez? Cuando hablamos de un intento suicida, de un pensamiento suicida, hablamos de la intención de quitarnos la vida. Eso es lo que diferencia esos pensamientos. Y entonces, ¿qué cosa es el comportamiento suicida? También conocido como gesto suicida. Este comportamiento gesto suicida se define como la acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. ¿Estamos de acuerdo? Es la acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Entonces el comportamiento suicida influye sobre las acciones que vamos a tomar considerando o preparando la causa de nuestra propia muerte. ¿Se dan cuenta? Una cosa es un pensamiento suicida y otra cosa es un comportamiento suicida. En el pensamiento tengo la intención,
En el comportamiento ya comienzo a generar conductas dirigidas a generar mi propia muerte. ¿Qué cosa es entonces el intento suicida? El intento suicida es el gesto que se refiere fundamentalmente a causar la propia muerte que al final no resultó en la causa de la muerte. Es decir, lo intenté, pero no funcionó. Y lógicamente el suicidio se refiere a haber causado la propia muerte de manera intencional. Entonces, si ven ustedes, son 4 niveles dentro de lo que podemos llamar el espectro suicida. Una cosa es pensar en suicidarse, tener ideas de suicidio, pensar que sería mejor morir de tal forma que uno mismo se genere ese daño. Lo otro es el comportamiento suicida o gesto suicida, donde uno ya orienta sus conductas y planifica la forma en que podría quitarse la vida. Luego es el intento suicida, que es cristalizar aquello que planifiqué, aquellas conductas que dirigí para este propósito. Y por último el suicidio, que es el éxito de este plan, es decir, conseguir la muerte autoinfligida. Y es como les decía en las estadísticas, ¿no? Les decía que aproximadamente 800.000 personas en el mundo se suicidan, pero esto habría que multiplicarlo por 25 para poder saber cuál es el número de gente que se intenta suicidar, porque de cada 25 personas que intentan suicidarse, una lo termina logrando. Entonces, la pregunta sería saber qué es lo que hace que los adolescentes sean más proclives a intentar suicidarse. ¿Por qué esta población está tan inmersa en esta posibilidad? Sabemos nosotros que la adolescencia per se es un periodo de desarrollo estresante lleno de cambios importantes. En primer lugar, cambios corporales, que muchas veces los niños que pasan a la adolescencia no logran entender. Por ejemplo, en las mujeres la menarquia, la primera menstruación. En los hombres estas señales corporales secundarias que muestran la masculinidad, ¿no es cierto? Que comience a salir barba, bigotes, la distribución corporal, y esto puede generar confusión si es que no hay una educación clara sobre estos cambios que son propios de la adolescencia. Los cambios de pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, comenzar a ponderar la vida de manera diferente, la necesidad de ver al sexo opuesto, el enamorarse, las propias sensaciones que acompañan la sexualidad, que comienzan a ser más efervescentes a esta edad. Los cambios de sentimientos, la necesidad de estar con sus pares, la disminución de la necesidad de estar más bien con los padres. Y esto puede claramente generar confusión, porque al final resulta siendo un tránsito, ¿no es cierto?, de depender de los padres para unirse al grupo y ser parte de un grupo, negociar la posición en el grupo, dónde voy a estar, ser aceptado. Y esto lógicamente va a generar confusión, miedo, incertidumbre, una sensación de estar solo ante estas contingencias. Y por supuesto, hay un reto en la capacidad de pensar en estas cosas nuevas, en estas formas nuevas. Y eso también generará angustia. Recuerden ustedes, el adolescente pasa a situaciones nuevas que no conoce, y la incertidumbre de no saber es probablemente una causa importante de sufrimiento. Y entonces ya la condición de ser adolescente genera cierta disfunción o cierta indefensión con respecto a los cambios.
porque además son inevitables. No es que uno los quiera o pueda detener. Y entonces todo esto influye en las capacidades del adolescente para poder resolver otros problemas o tomar otras decisiones. Es decir, que si nosotros tenemos al adolescente en esta coyuntura que es fisiológica, que es normal, que es parte de su sufrimiento, de su crecimiento, y esto se asocia a una ansiedad y un sufrimiento propio de un cambio que no entienden, si a todo esto le sumamos otras dificultades, entonces entenderemos el por qué los adolescentes tienen mayor probabilidad de entrar en alteraciones del estado de ánimo. Imagínense entonces ustedes como adolescentes transitando por esta situación y paralelamente vemos un divorcio de nuestros padres. O transitamos por un cambio de domicilio. De pronto me cambio de país o me cambio de colegio. Y por ende, cambio de mis amistades. Las amistades que tengo desde pequeño y que he consolidado con mucho esfuerzo, de pronto las pierdo porque me tengo que mudar, porque tengo que viajar, ¿no? O las dificultades propias de la escuela. Desde la exigencia académica hasta el formar parte del grupo. Y por supuesto, la pérdida de un ser querido. Imagínense la pérdida de un ser querido en esta situación que per se me genera angustia como lo es la adolescencia. Entonces, en esta alternativa, los adolescentes pueden ver la muerte como una solución a sus problemas. Ante tanta incertidumbre, ante tanto sufrimiento. Probablemente sean estas condiciones justamente las que estén generando con mayor frecuencia la posibilidad de decidir es la muerte como un camino para no sufrir más. Muy bien. Entonces, ¿qué se conoce sobre el suicidio de los adolescentes? En primer lugar, el suicidio de los adolescentes, les había comentado, es la tercera causa de muerte entre personas entre 15 y 24 años. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, existe una relación de 25 intentos de suicidio por cada uno que se concreta, justamente lo que les estaba diciendo. Y esta relación puede ser mayor justamente en la adolescencia. Se ha podido determinar que los factores de riesgo más frecuentes para los intentos suicidas en la juventud son la depresión, el abuso de sustancias prohibidas, las drogas, y los comportamientos agresivos y perturbadores. Es decir, adolescentes que transiten por conductas muy agresivas, con conductas disruptivas, o que abusen de sustancias, o que sufran un trastorno del estado de ánimo como la depresión, serán entonces más proclives a hacer un intento suicida, serán factores importantes para considerar esta alternativa. Es también importante recordar que las mujeres son más propensas a intentar suicidio que los hombres. Pero vean ustedes, paradójicamente, los hombres son 4 veces más propensos a morir por suicidio. ¿Qué significa esto? Que la mujer intenta más veces que el hombre, pero el hombre logra su objetivo más rápidamente. Y esto está en relación a que los hombres, usualmente cuando se suicidan, usan métodos cruentos, ¿no? Métodos que aseguran el éxito de morir ante el intento. Esa es la razón por la cual la mujer usualmente tiene más historias de intentos que el varón, y el varón logra la muerte, el suicidio, en menos intentos. Y por último se utilizan, como les digo, sobre todo en los varones,
armas de fuego, ¿no? O precipitarse en altura o ahorcarse, ¿no? De hecho, esta referencia que les estaba haciendo inicialmente con respecto a este niño de 10 años que se suicidó, se ahorcó en una viga de su casa, ¿no? Entonces los hombres tienden a usar, como les digo, métodos más cruentos que aseguran el éxito en el primer intento. ¿Cuáles serían los factores de riesgo entonces para suicidio? Vean ustedes, los factores de riesgo van a variar con la edad, va a variar con el género también, con las influencias culturales, con las influencias sociales, y puede cambiar también con el tiempo. Por lo tanto, pueden presentarse de manera combinada. Los más frecuentes son los siguientes. En primer lugar, que la persona sufra de uno o más trastornos mentales o el abuso de sustancias diagnosticado. Es decir, se ha podido establecer que aproximadamente entre el 90 y el 95% de las personas que se suicidan son portadoras de un trastorno mental, en el que se incluye, lógicamente, el uso de sustancias, la farmacodependencia, el alcoholismo, el 95%. Son muy pocas las personas, 5%, que se suicidan por alguna otra razón que no esté involucrado en un trastorno psiquiátrico, un problema de salud mental. Y es importante señalar que también se ha podido establecer que el 65% de las personas que se suicidan transitaban por un trastorno depresivo. Transitaban por un trastorno depresivo. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque si ustedes conocen a una persona que está pensando en suicidarse, lo primero que tienen que establecer es que probablemente tengan un trastorno del estado de ánimo y que necesitan ayuda. Mucho cuidado con aquellas expresiones de no, es su decisión, denle la libertad. Mucho cuidado con esas expresiones, porque cuando uno está deprimido, pierde justamente la posibilidad de delimitar qué cosa es peligroso de qué cosa lo es, qué es riesgoso de qué cosa lo es. Parte del proceso es perder la voluntad de vivir. Y eso escapa al manejo de la persona que se encuentra en estado depresivo. Entonces, no es verdad que aquella persona que tiene un trastorno del estado de ánimo está voluntaria y libremente queriendo morir. Está queriendo morir dentro de un trastorno y necesita ayuda. Y quienes la rodean tienen la obligación de estar atentos y tienen la obligación de ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es sumamente importante. Ahora, tampoco se trata de que uno sienta de que el otro no se va a suicidar o no va a atentar con su vida porque uno esté con él las 24 horas. Eso tampoco es cierto. Pero sí es verdad que se puede ayudar a las personas que tengan esta intención a través de proveerle ayuda profesional para que puedan salir de la tristeza, salir de esta desesperanza aprendida, salir de la sensación de que no hay más futuro y que la única alternativa es quitarse la vida. Muy bien. Y por último, y es importante saber que se utilizan, en el caso de los varones, del suicidio de la juventud, como les había dicho, armas de fuego o métodos cruentos como el ahorcarse o lanzarse desde una altura importante. Entonces, volvemos. Vuelvo a repetir, el factor de riesgo para el suicidio, el primero, trastornos del área de la salud mental, ¿no es cierto? Que estén siendo los condicionantes que generen este síntoma
del suicidio. Lo otro que es importante son los comportamientos impulsivos, porque aquellas personas que tienen conductas impulsivas y tienen imposibilidad de medir el riesgo, podrían entrar en un proceso de este síndrome de suicidio y terminar quitándose la vida. Está muy relacionado también con la impulsividad. Otro factor de riesgo son los eventos de vida no deseables. Por ejemplo, la pérdida reciente de los seres queridos. Muerte, divorcio. Pueden ser entonces algunos factores que pueden poner en riesgo a los individuos con respecto a los intentos suicidas. El historial de trastornos mentales o abuso de sustancias, los antecedentes personales, ¿no es cierto? Un padre que se ha suicidado, una madre que se ha suicidado, ¿no? Puede poner al hijo en condición de ser una población de riesgo. Escúchenme bien, la violencia familiar, el abuso físico, sexual, verbal o emocional a los niños es probablemente uno de los factores más predominantes para sufrir trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad y mayor probabilidad de intentos suicidas y de suicidio. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el ir a prisión. También puede ser un factor de suicidio. La exposición a comportamientos suicidas de otras personas, incluso familiares, compañeros, puede ser también un factor. Inclusive la propagación a través de los noticieros de suicidios también puede ser un factor que ponga en riesgo a la población para realizar estos actos. Y probablemente el factor de riesgo más importante de todo lo que les he señalado, más importante que todos los anteriores, es un intento de suicidio anterior. Si una persona ya ha hecho un intento suicida, la posibilidad de hacer un segundo intento es sumamente alta, sumamente alta. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Es como si hubiera roto esa barrera tan importante que es de la propia supervivencia. Y entonces la posibilidad de un siguiente suicidio va a ser, por supuesto, mayor. ¿Cuáles son las señales que yo debo de tomar en cuenta para poder pensar que la persona que nos rodea, o el familiar, o nuestros hijos, o nuestra pareja, podría tener la tentación de tener ideación suicida o de estar planificando suicidio? Sobre todo en los adolescentes debemos tomar en cuenta, primero, si uno observa que el adolescente tiene cambios en los hábitos de alimentación y de sueño, sea que duerme demasiado, sea que duerma poco, sea que coma más o sea que coma menos, pérdida de interés en las actividades habituales, comenzar a aislarse de los amigos y miembros de la familia. Estando en la casa prefieren estar en la habitación solos, ya no quieren salir a las reuniones con los amigos cuando claramente esto les gustaba. El iniciar el uso de alcohol y drogas. De pronto comenzar con comportamientos inadecuados, escaparse de la casa, por ejemplo, ¿no? O comenzar a descuidar su aspecto personal. Toma de riesgos innecesarios, ¿no? Arriesgarse, tener conductas de riesgo, cuanto antes el adolescente era más bien precavido. Va a manifestar preocupación constante de la muerte o preocupación por morir. Y un factor que es importante es un incremento de las quejas físicas que suele estar asociado con una angustia emocional muy intensa.
dolores de estómago, dolores de cabeza, sensación de fatiga. Todos estos factores pueden estarnos indicando que podría estar en la posibilidad de estos procesos. Pérdida de interés en la escuela o el trabajo escolar cuando le interesaba mucho. Sensación de aburrimiento. Dificultad para concentrarse. Sentimientos de querer morir. Y falta de respuesta al elogio. Debe entenderse que todo esto que les acabo de señalar tiene que haber sido un cambio claro en la conducta del adolescente, en primer lugar. Y en segundo lugar, tener cuidado de asignarlo solamente a la condición de adolescente. Y si ustedes toman en cuenta el listado que les acabo de hacer, se van a dar cuenta que está muy en relación con los criterios para depresión. Y no es casual que esto sea así, porque les acabo de señalar que el 65% de las personas que se suicidan tienen un trastorno del estado de ánimo. Entonces, no es casual que estos indicadores nos digan no solamente que la persona podría estar deprimida, sino que nos diga también que podría hacer un intento suicida. Mucho cuidado, nos pasa con frecuencia, que pensamos que nos hablan los adolescentes de suicidio como una manipulación para conseguir alguna situación, como una situación, por una manifestación para conseguir algo. Pero mucho cuidado porque usualmente cuando un adolescente habla de suicidio, está pidiendo ayuda. No hay que minimizar esa expresión. No vale decir, no, ahora todos los adolescentes dicen me quiero morir, todos los adolescentes dicen me voy a matar, vas a ver. No. Y ya saben ustedes, tienen que estar acompañados de la serie de síntomas que les acabo de señalar. El adolescente no solamente dice que desea morir, sino que además no tiene ganas, no disfruta, está bajando de peso, no quiere comer, no duerme adecuadamente. Entonces, estos son señales que nos deben indicar que esto va más allá de querer impresionar o va más allá de querer manipular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los factores que nos pueden decir podría tener ideación suicida. Pero, ¿cuáles son las conductas de los adolescentes que nos pueden indicar que está por cometer suicidio? Vean ustedes, expresar verbalmente me quiero morir o matar, me voy a suicidar. 2. Dar indicios verbales como ya voy a dejar de ser un problema, ya no voy a molestar más a nadie, o si algo me sucede, quiero que sepan que no es su culpa. Cuando el adolescente comienza a obsequiar sus pertenencias más importantes, sus posesiones más personales, las comienza a desechar o a regalar. Cuando de pronto ustedes han visto que está deprimido y entra a una situación de mucha alegría, como de euforia, como despidiéndose. O comienza a escribir notas suicidas. Esto nos puede hablar claramente de que el adolescente está pensando en suicidarse. Tienen que entender que las amenazas de suicidio comunican desesperación y un grito pidiendo ayuda. Siempre hay que tomar en serio estas declaraciones de sentimientos, pensamientos, comportamientos o planes suicidas. Cualquier niño o adolescente que exprese pensamientos de suicidio debe ser evaluado inmediatamente. Y ahí donde ustedes deben recordar lo que siempre les digo. En nuestro país todavía existe un temor muy intenso de llevar a nuestro hijo a un profesional de la salud mental.
Mucho, mucho temor tenemos. Y contra más pequeños, más temor aún. No, es que mi hijo no está loco. Pero en el área de la psiquiatría, la ideación suicida y el intento suicida es una emergencia. Porque les vuelvo a repetir, si un adolescente ha hecho un intento suicida, la posibilidad de hacer un segundo intento es sumamente alta. Y uno no puede hacerse de la vista gorda, o por temor, que lo entiendo, porque los padres nos asustamos cuando vemos mal a nuestros hijos, ¿no es cierto? El temor a veces nos hace no querer ver lo que está sucediendo y no tomamos cartas en el asunto. Entonces, mucho cuidado con estos procesos que son importantísimos para tomar en cuenta. Entonces, las señales de advertencia de sentimientos, pensamientos o comportamientos suicidas pueden parecerse a otras afecciones físicas o problemas psiquiátricos. Siempre hay que hablar con el médico para que ellos los puedan ayudar. Es importantísimo. Yo les he dicho infinidad de veces, en el Perú se practica una excelente salud mental. Hay extraordinarios profesionales, hay extraordinarios psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles que los pueden ayudar en esta contingencia y pueden darle el armamento más adecuado tanto al adolescente como a los padres para evitar un término tan triste como es el suicidio. ¿Cuál sería el tratamiento entonces? El tratamiento estaría ligado fundamentalmente a que haya una evaluación específica del niño o del adolescente en sus comportamientos. Entonces es básico que sean evaluados. Cuando el médico vea al niño, lo que va a hacer es hacer una evaluación de su salud global. Porque también es cierto que pueden haber trastornos orgánicos, es decir, enfermedades que generen cuadros depresivos e ideación suicida. Hay que determinar la gravedad de los síntomas del adolescente. Hay que ver cuál fue la intensidad del intento, la severidad. Hay que ver las expectativas con respecto al temor al futuro. Y en todo esto los padres, los cuidadores, la familia deben estar íntimamente relacionados. Por lo tanto, cualquier adolescente que haya intentado suicidarse necesita una evaluación física inicial para descartar situaciones médicas que pongan en riesgo su vida, en primer lugar. Posteriormente hay que evaluar su condición mental, ¿no es cierto? Y si hay un trastorno del estado de ánimo, tratarlo con vigor, justamente para evitar que se vuelva a presentar otro intento o que haya un intento suicida. Hay que estabilizar al niño o adolescente. Muchas veces, y escuchen bien, y no tengan temor, si el médico que evalúa al adolescente ve claramente que el riesgo de volver a intentar suicidarse o de suicidarse es alto, a veces va a haber la necesidad de internar al adolescente para evitar el acto. No tengan temor de hacer esto. Hay que sacarlo de la crisis para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces la posibilidad de una hospitalización tiende a ser necesario cuando los casos son muy severos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a tomar todo eso en cuenta, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando han pasado por ese proceso o están pasando y tienen temor de acudir a buscar ayuda, pero tienen que tener en cuenta que, vuelvo a repetir, cuando un adolescente dice que quiere morir, es un llamado de auxilio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la prevención del suicidio? Vean ustedes. Y empezaremos por algo que les he repetido innumerables veces, pero realmente innumerables veces, ¿no?
Y es primero la empatía. Cómo abordamos en la crianza a nuestros hijos pequeños. Es darle seguridad, el reforzarle sus buenas conductas, su creatividad, el potenciar sus cualidades, el ayudarlo en sus dificultades, pero también el dejarlo crecer, el darle la posibilidad de explorar, el darle la oportunidad de equivocarse para poderse corregir, poder diseñar lo que consideren bueno o malo, entender que la vida no es una dicotomía, que pueden tener espacio para equivocarse y estar con ellos, cuidándolos con amor y dejándolos crecer en ese contexto. Es la mejor forma, es lo que claramente se ha establecido como eficaz, como preventivo de un suicidio en el adolescente. ¿Qué les parece? Estar con ellos en ese crecimiento, en ese tránsito de la niñez a la adultez, acompañarlos en su adolescencia, darles el espacio que necesitan para pensar, dejarlos justamente que tengan temores, efectivamente, para darles la oportunidad de poderles preguntar y ustedes poderlos orientar. Darles la posibilidad de juntarse con otros adolescentes para que entre ellos participen sus temores y lleguen a conclusiones conjuntas, funcionales, adecuadas. Y estar ustedes ahí lo suficientemente cerca para acudir ante sus preguntas, pero no tanto que ahoguen sus pretensiones, ahoguen sus planes, ahoguen sus proyecciones, ahoguen sus ideas, sin darles la oportunidad de poder entender lo que están viviendo. Sé que es difícil, ser padre es complicado, ser cuidador es complicado, lo sabemos. Pero la mejor forma de saber cómo cuidar a un hijo es entender que sus necesidades no son las mismas que las mías. Es entender que sus perspectivas no son las mismas que las mías. Es entender que viven en un contexto diferente al mío. Tengo que entender que en tiempo ha pasado. Tengo que entender que ya no es igual. Tengo que entender que mi hijo no se tiene que comportar como yo me comportaba, ni que mi hijo tiene que recibir el castigo que recibía yo, porque así mi papá logró que yo sea ingeniero. No, señores. Hay que tener capacidad de observar, hay que ser flexibles. Cada individuo es un mundo único y hay que entenderlo así. Tienen derechos a vivir dentro de sus posibilidades, con sus premios, con sus errores para poder madurar. Y esta será la forma más eficaz para prever la posibilidad que en el futuro puedan pensar en el suicidio como alternativa. ¿Estamos de acuerdo? La mejor forma de prevenir va a ser esa. Muy bien. Y entonces ahora pueden ver a su alrededor. Véanse ustedes mismos. Acuérdense ahora que son adultos lo que pensaron de adolescentes. Acuérdense de todas aquellas cosas que pasaron por su cabeza, que los asustaron, que les dio tremendo temor. Acuérdense cuando pensaban de la vida y de la muerte. Acuérdense del temor de relacionarse interpersonalmente. Acuérdense de los grupos. Acuérdense de sus roles. Acuérdense de sus sufrimientos. Y podrán entender por qué sus hijos adolescentes tienen conductas que pueden parecer disruptivas o tienen conductas que pueden parecer de distanciamiento de los padres, que siempre son momentáneas, que pueden estar un poco más irritables, un poco más intolerantes. Es que son adolescentes.
y están buscando respuestas. Y estén ustedes junto a ellos para que puedan siempre mirar, observar y encontrarlos a ustedes en la posibilidad de colaborar, en la posibilidad de orientar. Eso es lo que nos toca ahora. Acuérdense todo lo que vivimos como adolescentes. Todos los que me están escuchando, ya mayores, han sido adolescentes. Saben que es complicado. Hay que ayudar. Hay que colaborar. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente. Estamos esperando sus llamadas al 512-6161 y por supuesto su comunicación en el Face para cualquier pregunta que tengan. Yo siempre pecando de ignorante acá en el manejo de la tecnología, para poder conversar con ustedes. A ver, tenemos una primera llamada. ¿No pasó? No pasó, muy bien. A ver, entonces, sabemos que este es un tema complicado, ¿no? Como les había dicho anteriormente, pero estamos acá para ayudarlos, ¿no? Parece que hay dificultades con la llamada y parece que tenemos dificultades también. Ajá. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor Alberto. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla Carlos Martán. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bueno, a los tiempos me comunico con vos. Es muy interesante el tema que ha tocado. Yo tuve un episodio bastante crítico y me gustaría transmitirlo a través de ustedes. Ya. Toda vez que tuve una hija, tengo una hija, ¿no? Pero tengo tres, pero la última tuvo un problema bastante crítico a raíz que generó una bulimia. Ajá. Pero con esto también hizo una característica de querer suicidarse más adelante, ¿no? Ajá. Pero el punto más importante en todo esto para mí, ¿no? Creo que es bueno que lo comunique, es que hubieron unos factores ajenos a nuestra realidad. O sea, estaba entrando pues la cuestión de las redes sociales y todas las cosas, y por medio de eso había alguien que la guiaba para generar todos esos trastornos, inclusive hacerse un daño personal, porque ella se empezó a cortar los brazos, las piernas, y había alguien que la inducía a hacer eso, ¿entiendes? Eso yo me lo viví enterar después, porque a ella la tuvimos en un tratamiento, la tuvimos que internar, todo. Ah, caray. Pero sí me preocupó eso, porque creo que esta cuestión de las redes sociales influye mucho en las personas que tienen problemas así. Que hay gente que, digamos, genera la maldad, ¿no? Definitivamente. Correcto. Entonces, menos mal que yo ya superé todo eso, mi hija ya se casó, todo ha superado, está muy bien ahora, ¿no? Excelente. Pero eso, por favor, me gustaría que lo transmita, porque esa gente que es mala hay que destruirla, definitivamente. Muy bien, Luis Mastro. Muchas gracias por llamar. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un gusto escucharte. A ver, ¿tenemos otra llamada? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tuve el gusto? Aló. Bueno. A ver, voy a aprovechar estos minutos porque Luis nos ha dicho una cosa que es muy importante, ¿no? Efectivamente, la tecnología y por ende las redes sociales
han generado una gran oportunidad para el ser humano. No podemos negar el avance, las facilidades, la rápida consecución y acceso al conocimiento que ha abierto claramente el panorama de cómo conocemos el mundo. No se puede negar. Pero también es cierto que las redes pueden ser un problema, como el que Luis nos ha manifestado. Pero también debemos entender que para que un adolescente o un niño se enganche en la red dirigido por personas que no está viendo, ya que la comunicación está intermediada por la pantalla, debe tener alguna condición para seguir los condicionamientos, las órdenes, las ideas de otro. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que, y esto está estudiado, que es que contra más comunicación exista entre los padres y los hijos, contra más relación y unívoca de afectos y de confianza existan entre los padres y los hijos, menor probabilidad habrá de que los niños y adolescentes tomen la red, sea quien sea que esté en el otro lado, quien le recomiende y dirija su vida más allá de su propia experiencia como hijo, más allá de los padres con los que comparte la vida. Se los puedo asegurar. Porque si no, si esta condición no existiera, si no fuera verdad lo que estoy diciendo, ¿se imagina qué hubiera pasado por el mundo ahora si hay tanta mala intención en las redes? ¿Me comprenden? Lo que sucede en la red no es la causa es la manifestación de un problema. Es la manifestación de algo que estamos perdiendo sin darnos cuenta, que es lo que siempre les digo, la empatía. Estamos perdiendo la empatía, y la empatía es justamente el vernos en el otro. ¿No se dan cuenta que cuando un niño está frente a una pantalla no se está viendo con otro? Es una comunicación intermediada por una pantalla. No se está vinculando. Se está deteriorando su capacidad empática. Pero eso nace de que no ha encontrado empatía inicialmente con quienes lo rodean. Por eso se siente en confianza de relacionarse con una pantalla que no lo va a criticar. Al contrario, le va a decir: estás bien, está bien lo que piensas, es correcto. Yo también siento como tú. Y mira, yo me siento bien haciendo tal cosa u otra cosa, que en realidad lo único que hace es dañar al niño o al adolescente. Pero viran a esta posibilidad porque no lo encuentran en la realidad, en el estar con el otro. Estamos sacrificando los tiempos juntos, estamos sacrificando los espacios compartidos. Eso es lo que estamos sacrificando. Estamos perdiendo la comunicación empática, estamos perdiendo la posibilidad de seguir creciendo como seres humanos que estamos hechos para vivir en compañía. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿la culpa la tiene la pantalla? No. La culpa no es de la pantalla. La pantalla es una expresión del problema. El problema está atrás. El problema lo estamos generando nosotros como seres humanos. Estamos haciendo que la pantalla ocupe espacios que no le corresponde. Estamos haciendo que la pantalla le conteste a mi hijo adolescente lo que yo no le estoy contestando. Estamos haciendo que la pantalla le dé el cariño, entre comillas, que yo no le doy. Estamos haciendo que la pantalla ocupe todos aquellos espacios a los que yo he renunciado con mi hijo, a los que yo he renunciado con mi ser querido. ¿Por qué? ¿Porque no tengo tiempo? ¿Porque no me provoca?
porque yo también tengo mis problemas. Hay que tener mucho cuidado por cómo nos sentimos con los demás. Nunca pierdan la posibilidad de estar juntos con la familia. Nunca. No es primero prender la computadora. No es primero estar conectado a través del teléfono. No es primero tener 150,000 seguidores. ¿O no han visto que también se suicidan los que tienen millones de seguidores? Eso no es vincularse. Eso es instrumentalizar una compañía etérea que no nos alimenta como seres humanos, más allá de la satisfacción de que alguien que no sé quién es me está escuchando. Por favor, mírense entre ustedes, abran la puerta de su casa y sientan la satisfacción de encontrar a sus seres queridos que comparten lo mismo que ustedes, que tienen el mismo proyecto, que van a hacer todo por seguir con ustedes. No pierdan esa oportunidad. Cuando su hijo nace y los mira y les agarra el rostro con sus manitas, lo que les está pidiendo es tiempo de estar, tiempo de compartir. Eso es lo que les está pidiendo. Esa es la oportunidad. En ese momento es la oportunidad. Tomen todo esto en cuenta. Todo esto en cuenta. Hay necesidad de reevaluar qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional, incluso desde el punto de vista cognitivo. No estamos pensando bien. Hemos perdido el orden de nuestras prioridades. Reordenen su vida, reordenen sus prioridades. Lo mejor está al alcance de ustedes, está alrededor de ustedes. No hay que correr para alcanzar nada, porque lo mejor está en sus manos. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Ha estado con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández y nos veremos el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Gracias por estar ahí.